Interrumpimos nuestra transmisión habitual. Escuchamos las palabras que entrega hasta ahora la Presidenta de la República luego del Comité de Emergencia. Atacama, Antofagasta y Coquimbo. Principalmente agua, alimentos, medicamentos y vacunas, junto a maquinaria para despejar caminos y realmente apurar la limpieza de las calles y casas de manera que las personas puedan normalizar lo más posible sus vidas. En el plano de la salud, la mayoría de los hospitales están funcionando y el hospital de Diego Almagro, que no estaba funcionando, desde ayer se instaló un PAME, eso es un puesto de atención médica especializada. Hemos enviado medicamentos, hemos habilitado, también hemos enviado personal de salud a los distintos lugares y ya en la zona hay 12.500 dosis de vacunas contra la hepatitis, contra el tétano y contra la influenza, dado que muchos de los hospitales perdieron también el stock de vacunas y el stock de medicamentos, y también están llegando el stock de medicamentos solicitados por las distintas regiones. En infraestructura, y ustedes conocen, ya se habilitó un terraplén reforzado, vamos a decir, en la localidad de Chañaral, que ha permitido conectar Chañaral Norte con Chañaral Sur, separado por este río. Necesitamos el apoyo y el trabajo de todos y agradecemos y hemos agradecido en la reunión y hoy día públicamente también el trabajo no solo obviamente del gobierno que ha estado en terreno en todos lados, coordinado con los municipios, sino también el trabajo de las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones, de Bomberos, y también debo decir han jugado un rol muy importante una red de radioaficionados que nos permitió, cuando se cortaron las comunicaciones en lugares más aislados, tener contacto, conocer la realidad y poder tomar las medidas necesarias, pero también de los voluntarios, como ocurre siempre en estos casos, que se ponen a disposición para trabajar, sea limpiando calle, de los pescadores de la caleta Caldera que fueron de inmediato a Chañaral con mercancía y con apoyo. Así que, como siempre en nuestro país, la verdad es que frente a este tipo de situaciones, la gran mayoría de las personas responde solidariamente y entrega lo mejor de sí mismo. Viviana Martínez, de TV. Presidenta, buenos días. Estamos en vivo. Preguntarle por una denuncia gravísima que hicieron los pobladores de San Antonio, Tierra Amarilla, en la jornada de ayer. Ellos dicen que habían un grupo de trabajadoras que estaba encerrada, que no pudo escapar hasta Lubión y que no se conoce su paradero. ¿Usted o sus ministros tienen alguna información al respecto? Consulté yo justamente en la reunión si hay alguna evidencia de esta denuncia. Carabineros envió, hay 12 brigadas de carabineros recorriendo a la zona y la verdad que hasta ahora no se ha encontrado ningún container con personas o vacío que pudiera responder a esta situación. De todos modos, paralelamente, la Dirección del Trabajo ha enviado al director de Trabajo Regional a la zona para verificar si existiera tal situación o no. Hasta ahora, y están en la zona buscando, no hay ninguna evidencia de tal situación. Felipe Hernández, Chilevisión. Presidenta, buenos días. Preguntarle por los plazos. ¿Cuáles son en materia de vivienda los tiempos que se va a tomar el gobierno? Y junto con ello, usted llegó ayer, antes de la medianoche. ¿Cuál fue el balance personal que usted tuvo en esta jornada? En términos de vivienda, nosotros estamos en la situación siguiente. Hay gente que ha sido evacuada porque, alcanzó a evacuar antes que sus viviendas se destruyeran. Hay gente que fue evacuada porque potencialmente, si seguían creciendo los cauces de los ríos, están en albergue, pero sus viviendas no fueron tocadas. Entonces, nuestra primera tarea la semana que está terminando fue sacar a las personas antes que su vida corriera en riesgo, y por lo tanto ese ha sido nuestro foco. A partir, por ejemplo, en las distintas regiones del lunes, empezarán a ir a las zonas afectadas especialistas, ¿no?, que puedan hacer un catastro, en terreno y va a depender en distintas regiones. En algunos casos está haciendo hoy día el levantamiento de con cuántos arquitectos, constructores civiles, expertos se cuenta, y en caso de no contar suficiente, vamos a enviar expertos desde Santiago. Les quiero comentar que en el caso del terremoto de Arica-Parinacota, localmente había pocas personas con esa expertise, por lo tanto tuvimos que enviar equipos. Entonces, yo le diría, estamos todavía viviendo la etapa de emergencia, entonces ahora pasamos a la segunda etapa de enviar equipos o los propios equipos locales
que junto a catastro familia a familia del daño no solo en vivienda, sino en enseres o el daño de, por ejemplo, hay personas que perdieron su negocito, ¿no es verdad? Se está haciendo esta ficha familia por familia para que el gobierno pueda estructurar el apoyo que va a dar. En concreto en vivienda van a empezar el curso de la semana, eso no es sencillo. Hay lugares que tenemos estimado 5.000 y tantas casas o 4.000 y tantas casas hasta hoy, donde van a hacer un análisis que va a permitirnos conocer. Es una vivienda que tiene daño completo y que no puede ser habitable y que tiene, por tanto, que buscarse otro tipo de soluciones, o es una vivienda que, aunque esté con lodo hasta 1 metro, limpiando, sanitizando, luego es posible de recuperar. En el día de ayer yo en Taltal vi las dos situaciones. Vi viviendas completamente destruidas, que la pérdida total de enseres, que yo no soy técnica, no conozco, pero francamente es bastante improbable que esas viviendas puedan volver a usarse alguna vez, y otras que estaban con lodo, con barro, pero que se veía la estructura adecuada. Entonces, yo creo que eso toma un poquito de tiempo. Hemos tenido esa misma experiencia en el caso de los terremotos, ¿no es verdad? Pero eso empieza ya a partir de la próxima semana, pero no le puedo dar un plazo preciso porque va a depender de la capacidad local. Pero lo vamos a tratar de hacer todo con la mayor brevedad. Y mientras tanto, algunas personas podrán mantenerse en los albergues, o como el caso de Taltal, que no se abrieron albergues porque la propia comunidad, los vecinos, de manera solidaria, acogieron a quienes, y porque además en el día las personas están trabajando, paliando, sacando el barro, y después acogiendo a los niños. Yo le diría, la experiencia personal es que es un panorama desolador, que hay situaciones que hubieran sido infinitamente peores si, a propósito de otras experiencias como el alud en Antofagasta en el año creo que 91, se tomó la decisión en muchas de estas zonas donde hay riesgo de aluviones y aludes de construir estas piscinas, ¿no es verdad?, que permitieron retardar el proceso de llegada del agua, porque la impresión que queda en el caso Taltal, que si no hubiera habido estas piscinas, la verdad es que pudiéramos tener un enorme número de fallecidos. Y por lo tanto, los equipos hoy día, junto con continuar limpiando las piscinas, ¿no es verdad?, para que habrá que mirar en qué otros lugares, en qué quebradas, o en qué lugares habrá que hacer nuevas obras de arte, se llaman técnicamente, o si lo que hay respondió adecuadamente. Daniela Esparza, CNN. Presidenta, buenas tardes. Preguntarle en materia de educación, ¿hay algún plazo para retornar las clases en la zona afectada? Va a depender del grado de afectación, por decirlo así. Por ejemplo, en la región de Coquimbo, a partir del lunes ya se reanudan las clases, en la comuna de Vicuña, en las zonas afectadas. En aquellos lugares donde hay albergues, que son colegios, vamos a tener que esperar a poder trasladar a las personas a otros lugares, o en el caso que ya el riesgo no exista, se hayan limpiado las casas, puedan volver a sus propios domicilios. Y en el caso de lugares donde haya albergues pero no son colegios, se va a poder, si hay condiciones de tránsito, porque la verdad es que cuando uno ve agua hasta acá arriba o lodo hasta acá arriba, vamos a esperar a que los niños puedan ir en condiciones seguras a clase. Néstor Aburto, Radio Bio Bio. Presidenta, buenas tardes. Bajo su administración se han sacado diversos proyectos de ley rápidamente del Congreso, entre ellos la reforma tributaria. Se hace un mea culpa en la moneda de que a esta fecha y con todo lo que ha ocurrido en un año de gobierno aún no se tenga una nueva institucionalidad de emergencia, una nueva ONEMI y un nuevo sistema. Realmente usted firmó el proyecto en diciembre. ¿Qué ha pasado con eso? Lo primero es decir que había un proyecto que había enviado el gobierno anterior, pero que nos pareció que creaba un sistema, pero no fortalecía la ONEMI. Por lo tanto, se trabajó durante el año pasado para desarrollar un proyecto de un servicio nacional de gestión de desastres, ¿no? Que fuera, por decirlo así, una ONEMI musculosa, que no fuera solamente coordinar, porque coordinar lo hace, pero necesitamos más expertos, más técnicos, más personas capaces de coordinar adecuadamente, pero también con expertise específica. Y eso fue el proyecto que nosotros enviamos en el mes de diciembre, que se llama Creando el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, aumentando el número de funcionarios, como digo, las atribuciones, las funciones
informaciones y la expertise. Y yo espero que haya celeridad en la tramitación de esta ley, pero quiero comentarle que más allá que es una necesidad país, porque somos un país con desastres naturales, la verdad es que yo quiero decir que la ONEMI ha funcionado muy bien. Yo he visto en terreno la gente ahí funcionando, trabajando, perdonando la expresión, sacándose la mugre, trabajando, ¿no es verdad? Pero por eso queremos tener, porque somos un país como somos, un servicio más potente. Gabriela Infante, Radio Cooperativa, la última pregunta. Presidenta, buenas tardes. Quería preguntarle por el número de desaparecidos. En sus registros cuentan con 19, sin embargo, hemos conversado con pobladores de pequeñas localidades, nos dicen que ellos tienen a veces 15 en localidades, otras un número superior. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Porque hay discrepancias entonces en las cifras oficiales y las que dicen los pobladores. Yo creo que el subsecretario del Interior ha explicado cuál es el concepto cuando se habla del número de fallecidos y cuando se habla del número de desaparecidos, que es cuando se puede cruzar la información o tener la evidencia física en el caso de los fallecidos, o cruzar información, porque a veces ha pasado que una persona se da por desaparecida, pero luego resulta que estaba en otra localidad. A mí no me cabe la menor duda, bueno, tal vez estoy exagerando el epíteto, el juicio que estoy diciendo, pero yo diría, es altamente presumible que haya más fallecidos y que haya un número importante de desaparecidos. Pero yo no quisiera poder ir más allá, porque lo que nos pasó es que hasta el día de ayer había zonas donde no había habido conectividad suficiente como para conocer realmente lo que sucede. Por ejemplo, había gente de Iquique en Chañaral, que a lo mejor sus familiares no saben de ellos, porque en Chañaral había una altísima dificultad para comunicarse, no funcionaban los celulares, ¿no es verdad? Entonces, gente que me decía a mí, nosotros queremos volver a Iquique. Entonces, no sé, lo que quiero explicarles es que a veces es un tema de que no hay suficiente información, las personas pueden estar desaparecidas en el sentido que no hay contacto, pero estar sanas y salvas. Y habrá otros casos en que las personas están desaparecidas porque a lo mejor fueron víctimas de los aluviones o la crecida del río, o sus casas se las llevó y ellos con ellos adentro. Entonces, yo le diría, estamos rearmando la información en la medida que se ha podido llegar físicamente a los distintos lugares y constatar, por ejemplo, el número de fallecidos que puede haber en una determinada localidad, ¿no es verdad? Y se está trabajando con la PDI, con Carabineros, para poder identificar a los fallecidos y poder entonces, por protocolo, a todas las personas fallecidas, incluso en situaciones de emergencia, hay que no solo identificarlas, sino que hacer todo lo que corresponde para asegurar de que es producto del desastre de la naturaleza. Entonces yo le diría, hay mucha información. Por ejemplo, a mí me tocó vivir una experiencia muy positiva en ese sentido y bonita, porque había 9 personas desaparecidas en la zona de Puquio, ahí cerca, digamos, en Atacama, en la provincia de Copiapó, y esas eran 4 adultos y 5 niños que habían partido en 2 autos. Y bueno, y yo tuve la ocasión de presenciar cuando los helicópteros los rescataron y llegaron y se pudieron encontrar con su familia. Entonces, tenemos distintos tipos de situaciones y por eso que hemos tratado de ser súper precisos en la información. Pero tal como usted dice, es muy posible que haya nuevos casos. Presidenta, ¿cuál es el mensaje que se le entrega a la población? Son horas tremendamente angustiosas las que están viviendo en el norte del país. Tal vez muchos de ellos puedan estar viendo quizás esta transmisión a través. ¿Qué mensaje se les puede dar a ellos? Yo creo que el mensaje fundamental es que no están solos, que hay un país detrás de ellos y que hay un gobierno y todo un Estado que está trabajando para, a la brevedad, poder normalizar su situación, ir en apoyo de ellos, y que nosotros ya como gobierno estamos trabajando no solo en lo que son las tareas de emergencia, sino también lo que es después de la emergencia, identificando a través de estos formularios que yo decía que se están empezando a hacer por los asistentes sociales del municipio o en los albergues, para identificar las necesidades que las familias tienen y poder usar los instrumentos del Estado para poder proveer o viviendas o apoyar con subsidio la mejoría y reparación de sus viviendas o enseres, en fin, vamos a seguir trabajando con ellos como lo hicimos y lo hemos estado haciendo en distintas partes del país frente a otro tipo de desastre. Quiero decir además que, si bien es cierto, este desastre nos tiene extremadamente, digamos,
ocupados. Paralelamente, las estructuras que corresponden, la ONEMI, las estructuras del CERNIA-GEOMIN, siguen, todo lo que es CONAF, sigue trabajándose con gran intensidad en tanto los incendios forestales como también el volcán Villarrica o cualquier otro tipo de situación que podamos tener a lo largo y ancho del país. El que estamos muy focalizados allá no quiere decir para nada que hayamos dejado de lado otras preocupaciones, otro tipo de situaciones que también nos tienen bastante ocupados, digamos. Muchas gracias. Escuchábamos entonces las palabras de